pues con el gusto de siempre de estar presentando por aquí, les decía yo de las características, ¿verdad? De las características de los cristianos actuales, características que, bueno, dando un pequeño resumen ahí, nos hacen ver, nuestro Señor Jesús nos hace ver de cómo debemos los hombres y mujeres temerosos de Dios, ahorita, en estos días, en los días en donde es necesario que nosotros mostremos el agradecimiento que nosotros que el Señor nos ha dado, que es necesario que nosotros mostremos lo que hemos aprendido. Que hemos aprendido, y digo esto porque veíamos las citas pasadas. Dice Pablo, ya no es tiempo de seguir durmiendo. Despierta, por favor. El tiempo se está aproximando. Y cada que se va aproximando, yo les comentaba, en evolución constante. Nosotros no podemos parar nada, y creo que nadie lo va a parar. ¿Por qué? Porque esto cada vez va adelantándose más y los hijos de Dios tienen que irse manifestando poco a poco. Nosotros hoy, si el Señor nos ha traído, dice la escritura, de las tinieblas a su luz admirable, entonces es necesario que nosotros mostremos que el Señor nos ha cambiado, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el día domingo nos quedamos en la cita de Salmo 14 y comentábamos, ¿verdad?, cómo David en ese tiempo, rey David, ¿no?, con la intención de agradar al Señor y lleno del Espíritu de Dios, califica, ¿verdad?, a las personas que no aprueban a nuestro Dios y dice así, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y crean, hermanos, que este dicho es muy común en la gente. Muy común. Tú preguntas y sí, Jesús, el que murió en la cruz y lo clavaron, pero pues no hay involucramiento, no hay conocimiento, no hay dedicación, y mucho menos hay fe. Y ustedes lo ven, ¿no? Lo ven. Entonces, la mano la semana Verónica. A ver, Vero, te escucho. Sí, en el de su corazón dice que no hay Dios, que no hay Padre, que no hay Jesús, que nunca murió en la cruz. O sea, no creen nada, o sea, ni en él mismo. O sea, son personas necias de mal corazón. Estos son ellos. Y así es. Y de hecho, vean, el Señor día a día, cada que leemos la Escritura, nos demuestra que Él está vivo, nos demuestra, ¿verdad?, que está, dice Pablo por ahí, en una de sus epístolas, tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces dicen, Jesús murió, lo crucificaron. Sí murió, pero al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre. A la diestra del Padre. Ahí está Jesús. Y sigue estando vivo. Y sigue estando presente. Entonces, cuando nosotros no podemos ver, nuestra vista está muy corta, la gente dice que no hay Dios. Entonces,
David dice que es necia la persona que habla de esa manera. Yo les hice un pequeño prontuario para ver qué es necio, ¿no? Por aquí lo tengo. Dice, estamos en la 5, creo que la tenemos acá. Aquí está. Miren, necio. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, se ve. Dice, gracias. Insiste en sus propios errores, propios de él, quien insiste. Sus propios errores, se aferra a ideas y posturas equivocadas. Y miren, lo peor del caso es que después que las comenta y las ve, se da cuenta que está equivocado y sigue insistiendo en sus errores. La persona que es de esa manera es necia. Porque miren, puede ser que estemos equivocados, puede ser que no hayamos entendido algunas cosas. Y si alguien nos comenta y nos dice, ¿verdad? Nosotros, pues enmendamos, porque dice por ahí que es de sabios rectificar. Y si alguien a mí me hace ver que estoy mal, ¿verdad? Pues bueno, yo recapacito, porque si no caemos en la necedad. Cuando nosotros nos damos cuenta que alguien nos corrigió y que ese alguien tiene verdad en lo que dice, lógicamente lo que yo digo no tiene verdad. Y si no tiene verdad, hay que reflexionar, hay que mostrar humildad y decir, pues sí, estaba yo equivocado. Crean ustedes que cuando el hombre y la mujer dicen, estaba yo equivocado, eso quiere decir que hay mucha humildad y mucho amor dentro de esa persona. ¿Por qué? Porque reflexiona. Y bueno, hasta ahí nos quedamos, hasta esa cita, ¿no? Entonces, mucha gente así actúa. Ustedes vean qué es a lo que a nosotros nos conviene escuchar, nos conviene ver. Y pero mucha gente cae en la postura de necedad. Cae en las posturas que quisieran ver todo para decir que existe un creador. Y como yo les comentaba la última vez que nos vimos, ¿cómo puede haber tantas cosas que no puede ser obra de casualidad? Primero que nada, la presencia de nosotros en este sistema. No puede ser obra de casualidad que de dos humanos, hombre y mujer, salga un tercero dentro de 1 año o 2 años. Esas no son obras de casualidad. No son obras, como decían por ahí, del Big Bang, ¿verdad? Sino son obras que tienen el hacedor perfecto. ¿Y por qué digo el hacedor perfecto? Porque hace obras perfectas. Y miren, un pequeñito humanito, ¿verdad? Un hijo o una persona pequeña, un bebé humano, vean ustedes, todo le funciona a ese muchachito o muchachita, todo le funciona. Y eso no puede ser obra de casualidad. Eso habla que el arquitecto que lo hizo, el hacedor de esa creación, ¿verdad? Es alguien que es perfecto, perfecto. Comentaba yo de todo lo que es nuestro cuerpo humano, y nuestro cuerpo va a bajar al sepulcro, ¿no? Y nos va a servir para nuestro corto peregrinar en este sistema que son 80, 90 años, ¿verdad? Nada más va a servir para eso. Sin embargo, el Señor nos da perfecciones y nos dice, cuídalo, ¿verdad? Dice en segunda de Pedro, vamos a iniciar por ahí, está por ahí Ruth, ¿estás por ahí?
Muy bien, Lucer es. Pero espérate, deja que prenda su micro. Bien, perdón. No he aprendido. ¿Qué pasó? Aquí estoy. Nos auxilias con la cita de segunda de Pedro 2, del 9 al 15. Es que ahí está el celular, lo está buscando en la Biblia. Segunda de Gracias. Pedro. 2, del 9 al 15. Oh, del 9 al 15. Del 9. Dice, sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hasta ahí nada más, hermano. Hasta ahí nada más. Vean entonces, gracias Ruth, vean cómo aquí Pedro, no nada más Pablo como lo habla, ¿verdad? Sino Pedro también, el apóstol Pedro, nos dice, el Señor sabe librar de tentación a los que tienen piedad. Y nosotros podemos decir, bueno, nosotros somos hoy aprendices de Dios, aprendices de nuestro Señor Jesucristo, y digo que somos aprendices porque estamos atentos a lo que Él dice, tratamos de aprender de Él, ¿verdad? Entonces somos aprendices, así lo veo yo. Alguien diría, son apóstoles, no, nosotros somos aprendices, ¿verdad? Y entonces dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Entonces, los que practican la piedad son piadosos, y la piedad es amor, precisamente. Los que aman a los demás, que es el segundo mandamiento. Los que aman a Dios, que es el primer mandamiento. Entonces, si nosotros hoy estamos aprendiendo a amar a Dios, a amar a los demás, ¿no? Somos piadosos, porque estamos aprendiendo piedad. Y dice aquí Pedro que el Señor sabe librar de tentación a estas personas. Tiene la palabra nuestra hermana Elia. A ver, escucho. No escucho, hermanita, abre tu micrófono. Lo va a hacer con ustedes. Pues dice Señor, nuestro Señor Jesucristo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que aprender, y esa es nuestra misión, aprender de Él. Somos discípulos de Él. Un discípulo, pues entiendo que es alguien que está aprendiendo de nosotros. Y estamos aprendiendo de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, aprender de mí como yo de Cristo. Entonces, no que aprendiéramos lo que él hacía, sino que él seguía a Cristo. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser humildes y mansos, que no es tan fácil hacerlo, bueno, para algunos. Ellos no cumplen. ¿Qué va a hacer contigo? Señor te bendiga, hermanita. Sí, así es. Así es, de hecho, hay que aprender. Miren, este tiempo que el Señor nos presta a nosotros, me refiero a nuestra existencia aquí en este planeta, es un tiempo muy breve. Es un tiempo, yo les comentaba en una ocasión que, pues yo me acuerdo cuando tendría, no sé, era niño, pues, y
y hoy ya soy un hombre de 60 años, ¿no? Y no sé, a lo mejor dentro de algunos años el Señor me llame y me doy cuenta que es un tiempo muy breve. Creo que yo lo he sentido muy breve. Muy breve, y ustedes me van a decir, ¿cómo, hermano? 60 años breve, pues sí, yo lo he sentido breve, ¿verdad? Y es un tiempo muy breve como para que nosotros nos engañemos, para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. Aquí el Señor muestra Pedro muestra mucha misericordia de Dios al decir esto. El Señor sabe librar de tentación a los que practican piedad, misericordia. Y si nosotros practicamos misericordia, el Señor nos va a librar de tentación, créanlo. Nos va a librar por amor a nosotros mismos como creyentes. Y de la otra cara la moneda dice, reservar a los injustos los reserva para ser castigados en el día del juicio. Miren, comentábamos que el día del juicio va a haber. Y si nosotros estamos bien con el Señor y estamos aprendiendo, ese juicio lo vamos a pasar perfectamente. Pero si nosotros somos injustos, si nosotros no demostramos la piedad que el Señor nos está enseñando, cuidado, porque en el día del juicio nos puede ir mal. Continúa diciendo Pedro, mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, siguiendo todas las concupiscencias que son los deseos, dice que andan en inmundicia. Y todavía dice, después de andar en inmundicia, desprecian el señorío. Y usted va a decir, bueno, ¿qué es eso? Despreciar el señorío es despreciar lo que tiene poder. Nuestro Dios, sus ángeles, todos sus arcángeles, aquella gente lo desprecia. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades superiores. O sea, se meten con lo superior. ¿De qué? Allá el ejército celestial. Dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, ¿a quién? A estas personas que desprecian el señorío. Estos ángeles que son mayores no hacen juicio de maldición contra ellos, delante del Señor. O sea, por respeto a nuestro Dios, los ángeles no hacen juicio en contra de los malos. Fíjense nada más cómo es la disciplina del Señor. Estoy seguro que los ángeles, los serafines, los querubines, todos ellos que le reportan al Señor y que están con nuestro Dios, tienen su capacitación de Dios como hoy nosotros la tenemos. Y ellos no hablan mal de las demás personas delante del Señor. Sigue diciendo Pedro, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿por qué? Porque a veces, miren, es muy común que la gente se exprese mal de algo que no ha entendido. O sea, que hacen sus suposiciones, ¿verdad? Y uno no debe hacer suposiciones porque uno debe estar seguro de lo que cree y de lo que opina. Y si no está seguro, indaga. Entonces dice, estos, hablando mal de cosas que no entienden, fíjense cómo dice Pedro, como animales irracionales, o sea, así lo clasifica Pedro. Estas son citas
sacadas de la escritura. Dice, nacidos para presa y destrucción, van a perecer en su propia perdición. Entonces, vean hermanos cómo Pedro Tiene la aquí, palabra polita. a ver, ponla nuevamente. Sí, efectivamente los ángeles pues no se meten, los que están los celestiales no se meten con nosotros porque pues, en primer lugar saben la magnitud que nos ama nuestro Dios. No pudieran hablar. Y ya no está el acusador que los acusaba a ellos y nos acusó a nosotros. Ya no está porque por eso fue arrojado. Y por eso ellos ese día dicen, pobre de la humanidad. Imagínate lo que debe haber tratado, nada más estar pendiente de todo lo que hacían. Pero ya eso no existe allá, pero tampoco ninguno de ellos se atreve a hacer nada, a decir nada, porque palomas buenas no somos, como para que nos alaben. No, no hay. Nosotros con nuestra propia ser carnal, vamos a hacer lo malo. Gracias a Dios que hay espiritualidad y el espíritu está luchando contra la carne. Y eso es día con día. Y ya el acusador no está allá, pero está acá. Y eso es lo que nos acusa constantemente. A nosotros mismos nos hace ver, porque todos sabemos los errores que cometemos. Yo estoy oyendo a Ricardo y lo que está diciendo es coherente con él. Porque la verdad, yo a veces le digo, oye, eres muy tonto, mira esto, el otro. Y él calla. ¿Por qué? Porque él no aplica con las personas. Él no acusa a nadie. Ya cuando se enoja, pues ya tiene que alzar la voz para callarme, porque la verdad sí me cuadra. Pero él no está pendiente de la gente, de que si hizo esto, que si hizo lo. Eso es difícil, pero él, y me parece que Saúl es igual. Los demás no los he observado, pero ellos dos sí los he observado. Eso es lo que vas a conseguir. Gracias, hermana. Mira, lo que creo yo que entendiste un poquito mal. Aquí Pedro está hablando de dos tipos de personas. Está hablando de los piadosos y de los injustos. Y dice que el Señor libra a los piadosos, pero a los injustos, dice que los tiene reservados para el día del juicio. Dice también que ellos desprecian el señorío. ¿Quién? Los injustos, ¿verdad? Y no temen decir mal a las potestades superiores. Decía yo que las potestades superiores es el ejército de nuestro Dios, que son los serafines, ¿verdad? Que son los ángeles. Y aquí Pedro vuelve a decirlo, dice, mientras que los ángeles, fíjense, compara a los ángeles con los injustos. Dice que son mayores en fuerza y en potencia. Ahí compara a ambos, Pedro. Dice, no pronuncian juicio de maldición contra estas gentes. O sea, ¿contra quién? Contra los injustos, no contra nosotros. Se habla de dos tipos de gentes, que es lo que dice Pedro aquí. Es que yo dice, me refiero a que nosotros no somos blancas palomas, a eso me refiero. Sí, pero no podemos ser porque nosotros practicamos la justicia. Y a veces queremos ser injustos, pero nos redarguye y frenamos y nos corregimos. Pero a eso voy, o sea, son consecuencias, no es que me haya expresado, o sea, estoy viendo desde dónde vienen las cosas, por eso comenté esto. Está bien, pero sí son dos tipos de gente, los piadosos y los injustos, y Pedro los está clasificando, ¿verdad? No habla
de los piadosos. De los piadosos dice que el Señor sabe librar de tentación. Pero después habla, si te das cuenta, de los injustos y suelta con los injustos. Y concluye diciendo, hablando mal de las cosas que no entienden, ¿verdad? Dice que perecerán en su propia perdición. ¿Por qué su propia perdición? Porque ellos están forjando su futuro. Que creen que no hay juicio, que creen que no hay Dios. Y cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pensar eso está muy a la ligera. Porque el juicio de Dios es fuerte. ¿No? Y ahí nos damos cuenta que, pues bueno, el Señor precisamente sabe, ¿verdad? Sabe del amor que hay, el amor que hay de Dios para con nosotros, que es muy grande, es muy grande. Fíjense, tan grande es que aún no ha enviado a su Hijo Jesucristo en su segunda venida. ¿Por qué no lo ha enviado? No es que el Señor dice, como dice la cita, el Señor se retarda su promesa, no, sino que es paciente con la raza humana, es paciente con todos nosotros los humanos, aunque nosotros seamos injustos. Si somos injustos, ¿verdad? Él trata de ser paciente para que esa gente injusta se amolde a nuestro Dios, le entre la piedad por los demás. ¿Ah? Entonces, dice el libro de Proverbios, que quieren leer, por favor. ¿Quién más estamos por ahí? ¿Quién está? Yo, maestro Raquel. Adelante, adelante. Te escucho. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre uno. Vean, gracias Raquel. Miren, vean ustedes cómo aquí nuestro Dios utiliza precisamente a Salomón con los proverbios. Y a pesar de tener los proverbios mucho tiempo, más de 2000 años escritos, vean cómo se sigue ajustando a la raza humana. Ustedes van a decir, fue dado hace mucho tiempo, es correcto, pero vean, esto que está diciendo medular se nos ajusta a nosotros. Cuando no ven en las personas la altivez de ojos. Les digo, parece que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Y esas gentes se creen de primera y voltean para ver como si fuera de quinta. ¿No? ¿Y qué pasa? Que los ojos son altivos. ¿Cuándo qué? Cuando no se han dado cuenta que para nuestro Dios somos lo mismo, ahí no hay de primera y de quinta. Entonces, pero así se siente la gente. Y esto es muy común, los ojos altivos. Quise ponerlo porque son de las condiciones que son condiciones humanas, que nosotros como creyentes actuales tenemos que ir desapareciendo, si no es que ya desaparecieron dentro de nosotros. Entonces, esa condición de ojos altivos, tremenda. Yo no sé en porcentaje mundial qué tanto puede haber.
Lengua mentirosa, otra condición. La mentira, ¿cómo se usa en el humano? Cuando el padre de las mentiras sabemos quién es. Dice, manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué es? Bueno, que saben que no es a quien se le está echando la culpa, pero porque no me le echen a mí, mejor se le echo a ese. Y es inocente, ¿verdad? Derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, cómo primero se planea en maldad y luego se hace la maldad. O sea, hay alevosía. ¿Y por qué hay alevosía? Porque es premeditado. O sea, hay un corazón que ya maquina las cosas. Luego dice la siguiente, pies presurosos para correr al mal. Sabes que vas a ir a hacer maldad y le metes premura rápido para hacerlo. O sea, cuando sabes que vas a hacer maldad y mejor frénate, hermano, no vayas. ¿Por qué? Porque no te conviene a ti ir a una condición de maldad. Pero dice la cita, presuroso. O sea, pero bien rápido, ¿no? Luego el testigo falso que habla mentiras, otra característica más de los humanos, pero en gran manera. No les consta y suponen las cosas y suponen mal en contra de los demás. Y la peor de todas, el que siembra discordia en los hermanos, que ve que todo funciona bien y le habla a uno mal del otro. Oye, fíjate que Pelenganito dice que tú estás feo y que tiene ganas de golpearte y que no quisiera que estuvieras aquí. Y después que le lavó la cabeza a ese primero, se va con el segundo y le dice, fíjate que aquel primero habla aquí de esto, y esto, y esto, y esto, y esto, aunque no sea cierto. Esa persona está, como dicen en el mundo, afilando navajas para que se agarren dos. Ese es el que maquina. Vean esa condición que ya lo veía, ¿verdad? Salomón con su juicio. Y califica precisamente, por eso lo quise poner, porque califica precisamente al humano. Estas, hermanos, no son características de animales, no son características de peces. Esto es característica propia del humano, como tú y como yo. Y que esto se da en el humano y que a nosotros no nos conviene que se dé dentro de nosotros. Dice Pablo en Gálatas, los que son de Cristo han sacrificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, si yo hoy estoy en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, dice sacrificar la carne con las pasiones y con los deseos. Freno mi carne, dice el mismo Pablo, freno mi cuerpo. Lo freno y digo, no vas a hacer lo que estás maquinando, no vas a hacer lo que se te está ocurriendo. Y frenas las pasiones y los deseos. Entonces, vean entonces lo que conviene o no conviene. Si nosotros, Ahí tiene la palabra Polita. a ver, ponla nuevamente. Sí, eso sí no se me va la idea. Sí, correcto. Estoy reflexionando lo que tú dices. Por ejemplo, los ojos activos. A veces, con el solo hecho de creernos que lo merecemos, que todo lo merecemos, porque puede suceder, creo que sí sucede. Nosotros somos los mejores siempre que otros.
Entonces ahí entran los ojos activos. La lengua mentirosa, a veces nos sentimos acorralados y se miente, porque sí, porque estás acorralado, porque es una mentira piadosa, no hay piadosa, la mentira es mentira. Y corazón que maquina pensamientos inicuos, nos enojamos, nos airamos y en ese momento pensamos lo peor, aunque después se nos pasa, pero ya son pensamientos inicuos. Las manos derramadoras de sangre inocente, no necesitamos matar. Yo recuerdo un estudio de nuestro hermano Jaime, que decía que debemos hacer las cosas que nos corresponde hacer, y comentaba de una cáscara de plátano, dice, la tiramos, al rato pasa alguien y se tropieza y se pega en la cabeza y se muere. Y entonces, ¿quién fue el culpable de eso? El que tiró la cáscara, porque no tuvo la precaución de tirarla en la basura. Entonces no necesitamos matar directamente, de cualquier forma podemos llegar a hacer eso, o no tener pendiente. Luego habla que los pies presurosos para hacer el mal, pues vamos rápido a aclarar y hacer y decir, y ahí estamos haciendo mal porque no esperamos la voluntad de nuestro Dios, o no esperamos a que las aguas se calmen. No, en ese momento nos tenemos que aclarar o desquitar, que es la palabra correcta. Y luego testigo falso que habla mentira, pues queremos mucho a la persona y no queremos decir nada, y mejor le somos testigos, porque es tanto el amor que es con la persona que te quedas callado. Es un testigo falso. Y la última, que pues es muy común, el que siembra discordia entre hermanos, pues a veces hablamos uno y otro porque estamos enojados, porque no nos gustó aquello. Entonces, ya viste que fulano, o directamente decimos, no me gusta esto de fulano, por eso, por eso. Ahí ya estamos sembrando la discordia, porque aquel que no lo ha pensado, ya se dio cuenta de esa persona y ya pues ya también va a observarla, y al rato pues también va a pensar lo mismo, o a lo mejor se da cuenta que el otro es el que está mal y piensa mal del otro, y sin embargo no lo había pensado, y eso es sembrar discordia entre hermanos. Es lo que estaba yo reflexionando. Digo, él está diciendo una parte, pero hay cosas tan insignificantes por las que podemos pues, pecar, porque son cosas que aborrecen, y él aborrece pecar. Ya es todo. Ok, gracias, hermana, gracias. Vean, entonces analicemos precisamente nuestra vida. Y digo nuestra vida, pero analicemos lo que estamos haciendo. Yo les decía de las condiciones o características de los cristianos hoy. Entonces, hay que analizar, comentaba yo desde el principio que hay que dar un freno, un pequeño freno, y analizar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Analizar y darnos cuenta que no somos humanos de primera y los demás son de quinta, que todos somos iguales. Y entre los ojos de nuestro Dios somos iguales, ante los ojos de la Constitución somos iguales, ante los ojos de la República somos iguales. Entonces aquí no puede haber primeros, ¿verdad? Y nosotros somos los últimos, eso no puede haber. Entonces, analicemos nuestra vida, analicemos en quién hemos creído, cómo hemos creído. Hay que seguir viviendo esta vida, ¿verdad? No retrocedamos, o sea, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. Acuérdense que quien retrocedió en la escritura fue una mujer. Dice que todavía está su estatua por ahí, porque retrocedió, no fue obediente ante las palabras de los ángeles que le dijeron que no volteara. Nosotros no somos los que retroceden, dice Pablo.
¿verdad? El que tiene el asadón en la mano ya no debe retroceder. Nosotros estamos para ser triunfadores y seguir. Entonces hay que analizarlo, no hay que retroceder. Acuérdense que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos hizo victoriosos. ¿Cómo nos hizo victoriosos? A través de su sangre perfecta, que nos vino a limpiar. Por Él nosotros somos victoriosos. Hemos obtenido la victoria por nuestra fe, ¿verdad? Entonces, veamos que somos victoriosos. O pregunto, ¿no somos victoriosos? Claro que lo somos, ¿verdad? Entonces, vean, en una iglesia es la congregación de las personas que se ponen a agradar al Señor y a alabar al Señor. Nunca te va a ir mal dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque quien está en la iglesia somos alumnos del Señor. Y por muy reprobado que esté el alumno, y digo reprobado porque no esté aprendiendo nada de su maestro, no te va a hacer mal. En una iglesia no te va a ir mal, ni te van a decir mal, no te van a golpear, ni te van a perjudicar. Y cuando tú lo decidas, hermano, cuando tú lo decidas, porque lo entiendas, vas a cambiar de actitud. Tú mismo lo vas a cambiar, porque vas a reflexionar en las cosas que el Señor nos enseña. Tú mismo vas a cambiar. Vean que Dios puede cambiar corazones, puede cambiar reyes, puede cambiar gente que mande las naciones, pero no nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Quien cambia la manera de pensar somos nosotros. Quien reflexiona somos nosotros, ¿no? Entonces Dios no te va a hacer cambiar. Nosotros somos los que decidimos, por amor a Dios, cambiar de actitud. Por amor a Dios y amor a nosotros mismos, cambiamos de actitud, ¿verdad? El Señor, gracias a Dios, no nos viola la voluntad de nosotros, no nos viola nuestros pensamientos, no modifica, porque el Señor quiere que todo esto pase por voluntad nuestra, por fe. Y yo te exhorto pues a cambiar. Nosotros nos exhortamos unos al otro a cambiar. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos amplia entrada al reino del Señor. Que cuando nos vayamos, porque hay que irse, vayamos con esa promesa seguros, confiados, vayamos con una sonrisa. Ustedes se van a decir, ¿cómo te lleva el Señor con una sonrisa? Pues si nosotros estamos seguros, vamos confiados, ¿no? Entonces, el Señor no nos viola y nosotros somos los que cambiamos si queremos, si lo deseamos. Fíjense que existe gente que Sí, no... acuérdate que tienes que entregar la guardia. Ay, perdón. Bueno, existen gentes que no reconocen a Dios. Ni existen gentes, ¿verdad? Que no lo reconocen en todo el mundo, ¿verdad? Pero a veces las personas no quieren cambiar. ¿Por qué? Pues a lo mejor no sé por qué. Y le voy a decir por qué no sé. Porque si eres inteligente,
te das cuenta que no conviene seguir como estábamos ahora. Bueno, vamos a seguir después. Que Jehová Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.